En este tutorial vamos a trabajar más herramientas de sólidos. Abrimos un sólido, lo pasamos a ordenado. Bien. Y las herramientas que veremos son la de agujero, rosca, redondeo y chaflán. Para ello me voy a construir una L, por ejemplo, en la cual ir ubicando agujeros. Me sitúo en un plano y hago el boceto cerrado de la L. Es importante que este boceto quede completamente restringido, que finalmente quede en color negro. No debemos avanzar si no dejamos el boceto completamente restringido, en color negro. Bien, esta L le vamos a dar profundidad mediante una extrusión de 150, por ejemplo. Perfecto. Bien. Podremos empezar entonces con la función de agujero. La función de agujero nos permite hacer múltiples taladros mediante una única función. Nos pide un plano. Siempre tienen que estar todos los taladros en el mismo plano. Por ejemplo, este. Bien, lo primero que vamos a hacer es, manteniendo este botón de aquí pulsado, que viene ya por defecto, ir posicionando todos los taladros. Como nos pasa con el boceto normal, debemos dejar completamente restringido la posición de estos agujeros. Lo haremos mediante cotas, por ejemplo, de aquí hasta aquí, pues el valor que corresponda, de aquí hasta aquí. Por tanto, ya veremos que está la circunferencia en color negro. Este diámetro no hay que acotarlo, no, nos saldrá en azul porque es una cota que no depende de este boceto, sino que veremos que depende de las opciones. Bien, a la posición de este taladro lo único que le falta es que esté alineado. Este con este están alineados y la distancia entre centros. Por ejemplo, 30. Y aquí lo único que nos faltaría también la distancia entre centros. Bien, una vez tenemos esto, nos podemos ir a aquí, opciones de agujeros, y aquí veremos todas las tipologías de agujeros que tenemos. Agujero liso, simple, agujero roscado, abocardado, avellanado, incluso agujero cónico. Bien, las opciones de agujero simple. Por defecto es un agujero liso, no tiene más. Aquí tenemos las opciones de extensión de este agujero. Si le decimos que sea de arriba a abajo de toda la pieza, que pare cuando encuentre una salida para el agujero. Si luego puede penetrar en otras zonas de la pieza, que no lo haga. Con extensión determinada es extensión finita, o desde hasta, que es aplicando límites. Bien, por ejemplo, nosotros pues, le daremos una extensión finita de 5, por ejemplo, y le diremos incluso que esta zona de aquí abajo es como si lo hubiéramos hecho a broca. Por esto, este ángulo de 118 grados típico. El diámetro del agujero, 10. Bueno, vamos a ver que sea 8, por ejemplo. Bien. Aceptamos. Cerramos boceto. Bien, podemos observar cómo ha hecho los agujeros con la punta cónica final. Bien, vamos a editar las opciones. Y ahora, en vez de, aquí lógicamente roscas no se pueden desplegar porque es un agujero simple, y chaflanes nos permitiría pues hacer chaflanes aquí arriba. Bien,
No es el caso. Vamos a pasar a agujero roscado. El agujero roscado nos habla aquí de el tipo de rosca, subtipo, si es recta o cónica, cónica normalmente para cuando pasan fluidos, y aquí escogeremos directamente la rosca concreta. TR es trapecial, en nuestro caso, pues la queremos, por ejemplo, métrica, pues un métrico 8. Otra vez las extensiones del agujero. A definir la profundidad del agujero podemos definir la profundidad de la zona recta del agujero o incluso que incluya ya hasta la punta final de broca. Bien. Los chaflanes, igual que antes. En el caso de las roscas, aquí se nos indica no solo la profundidad del agujero, sino la profundidad de la rosca. La profundidad de la rosca no tiene por qué ser la misma que la del agujero. De hecho, normalmente no lo es, a no ser que el agujero sea pasante. Por lo tanto, aquí tendríamos extensión directamente toda la extensión del agujero, que es que coincida, o extensión finita, que es que le damos una distancia distinta. Pues en este caso, por ejemplo, le vamos a dar 4. Y el diámetro que nos aparezca roscado, si queremos que sea el diámetro del macho a roscar, que serían 7, el diámetro menor interno, ese diámetro que se ha hecho, la broca que se ha pasado para hacer la rosca, o el diámetro nominal de la rosca. Normalmente se acostumbra a poner este diámetro menor interno. Todas estas opciones, si yo quisiera, podría guardarlas aquí mediante un nombre y en cualquier momento podría venir yo a buscar, me quedaría guardado. Bueno, aceptamos y podemos ver que tenemos aquí una zona roscada. Se puede apreciar que la rosca no se ve. Lo que se ve es una textura. Es lo que se llama una rosca cosmética. ¿Por qué se utilizan roscas cosméticas en CAD? Porque si se tira todo el espiral de la rosca, esto cargaría mucho la gráfica. Y en el caso de una rosca que sea simplemente para fijación, no es necesario. En el caso que yo tenga una pieza, por ejemplo, una botella de plástico que estoy modelando, la rosca sí que será importante de la botella. Pero cuando se trata de roscas de fijación, las roscas son cosméticas, no se ve realmente. Esto descarga al programa y hace que trabaje mucho, mucho mejor. Bien. Vamos a editar otra vez. Ahora incluso le podremos decir que lo que queremos es una boca dado. Y haremos que sea el agujero pasante. No queremos rosca, en este caso. Y bueno, pues editaríamos el diámetro para la cabeza del tornillo y el diámetro para que pase un tornillo. Por defecto, yo tengo aquí todas las roscas y nos pone las medidas estándar para que quepa un tornillo. Si yo quisiera hacer otras medidas, pues las pongo y luego lo puedo guardar aquí. Bien. Continuamos con el avellanado, para alojamiento para tornillos con cabeza cónica. Pues otra vez aquí tenemos dos opciones de profundidad, medidas de la cabeza. Si quisiéramos, podríamos hacer que estuviera roscado también. Esta zona de aquí no es habitual, pero si quisiéramos podríamos, etcétera. Chaflanes, etcétera. Y finalmente el agujero cónico es un tipo de agujero que se usa muy poco. Y aquí, pues bueno, vemos que hay varias maneras de definirlo, por ejemplo, mediante el ángulo, mediante una relación entre radio y longitud o una proporción. Bien. Por tanto, una función de agujero para agujeros que sean iguales y que estén contenidos en el mismo plano. Si en este mismo plano yo ahora quisiera hacer algún otro tipo de agujero distinto tipo de tengo que empezar otra vez con la función.
Muy bien. En el caso de que yo tenga una superficie cilíndrica que yo decida que es roscada, para hacer que sea una rosca, pues vamos a ver qué opciones hay que tocar. Bien, vamos a hacer ahora un saliente de diámetro 10. El saliente. Bien. Pues si desplegamos agujero, vemos la función de rosca. Mediante rosca vamos a identificar, cuando yo coja una superficie cilíndrica, si esta superficie cilíndrica es el diámetro nominal, ese diámetro menor, ese diámetro de macho roscar, etc. En nuestro caso, queremos que sea nominal. Seleccionamos primero de todo el cilindro, luego se nos pide el final del cilindro y si la rosca empieza a alguna determinada medida de este final. Bueno, al final se puede entender que es este o que es este. Esto según se entienda. Por ejemplo, yo podría decir que desplazamiento de 4 y que luego toda la extensión del cilindro. Y me identifica directamente que es una rosca de métrico 10, porque yo le había dado diámetro 10 y en opciones he dicho que me identificara diámetro nominal de la rosca. Por tanto, terminar, y como podemos ver, me ha aplicado la rosca, excepto los 4 milímetros estos que yo le estaba diciendo. Y como podemos observar, esto es una textura. No, la rosca realmente aquí no existe. ¿Se pueden hacer? Sí, pero en este caso es una rosca cosmética. Bien, vamos a repetir. Otra vez, diámetro nominal. En el caso de roscas exteriores siempre es en nominal. Seleccionamos el cilindro, el final del cilindro, quizás más que este debería ser este. El desplazamiento respecto a esta rosca, a cuánto viene, pues a 10 por ejemplo, y luego es todo roscado, extensión del cilindro. No, es un valor finito, pues lo daríamos aquí, pues 30 por ejemplo. Terminar, con lo cual a 10 de aquí ha empezado la rosca durante 30 y luego lo otro no está roscado. Bien. Vamos a seguir con el redondeo. El redondeo es tan simple como introducir un valor y seleccionar todas las aristas que yo quiero redondear. Tan simple como esto. ¿Qué filtros tengo, por ejemplo? Puedo tener borde esquina, puedo tener incluso cadena. Cadena sería aplicable si yo tuviera aquí algún elemento tangente. Operación, por ejemplo, yo le puedo decir que esta operación de protrusión quiero redondeos en todos lados. Pues podemos ver que en la L que hemos hecho desde un inicio, tiene todos los cantos redondeados. Todos. Otras opciones serían todos los acuerdos o todos los redondeos. Vamos a ver la diferencia entre acuerdo y redondeo. Redondeo, selecciono el cuerpo, nos fijamos que son todos los radios debidos a aristas exteriores. Cuando se trata de aristas interiores, como esta de aquí, no lo hace.
Eso sería un acuerdo. Deshacemos y ahora vemos el contrario. Si queremos hacer todos los acuerdos, cuando yo seleccione este cuerpo, pues nos hace estos interiores y este de aquí. Pues son acuerdos. Por cierto, antes cuando hablábamos de borde, esquina o cadena, al coger cadena, ahora, como aquí tengo continuidad de tangencias, si selecciono este elemento, me coge todo lo otro también. Podríamos hacer que el radio también fuera variable. Por ejemplo, aquí le podremos decir que en este punto queremos un radio de 2, aquí queremos un radio de 1, aquí queremos un radio de 1 también, y aquí al final queremos que el radio sea de 8. Pues como podemos observar, el radio es variable en función de los puntos que le vamos dando. Aparte, aquí tenemos unas opciones de continuidad de los radios. En este caso, las esquinas en bisel o con redondeo. La diferencia es esta. Ahora mismo tenemos en bisel, pero podría ser en redondeo también. Bien, de una forma parecida también trabaja la función de achaflanar. Función de hacer chaflanes. Yo puedo ir seleccionando aristas, le damos un valor de repliegue y por defecto pues lo hace a 45 grados. Dos repliegues exactamente iguales. En el caso de querer un chaflán distinto, debemos ir a opciones y en vez de repliegues iguales, pues ángulo y repliegue. Con lo cual nos pide una cara, otra aceptamos. Y lo que queremos es un repliegue de, por ejemplo, 5 por 15. En esta lista de aquí, por ejemplo. Pues, como podemos ver, 5 a 15 grados. O incluso podremos hacer un chaflán que tuviera los dos repliegues distintos. El modus operandi sería exactamente el mismo. En este caso, por ejemplo, aquí quiero un repliegue de 2 y por el otro lado de 6. Correspondiente a la cara seleccionada, 2, y el otro hace 6.